Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que sea cuando vean este video. ¿Cómo les va? Mi nombre es Enrique Precedo, soy abogado y me convocan para que hable sobre el fallo Espíndola, un fallo reciente del Juzgado de Garantías número 3 del Departamento Judicial de San Nicolás. Un fallo donde por primera vez una jueza penal establece una sanción de detención respecto de activistas sindicales vinculados a un paro, una huelga, una protesta puntual y específicamente de naturaleza laboral vinculada al sindicato de camioneros. No me piden definitivamente que haga este análisis, o mejor dicho, este comentario desde el lugar del derecho penal. Yo no soy penalista. Sí me piden que lo haga de acuerdo a mi especialidad, y mi especialidad es precisamente la especialidad laboral. Yo soy abogado en Derecho del Trabajo. Yo defiendo normalmente empleadores desde hace los 32 años que ejerzo la profesión y lo hago para uno de los estudios jurídicos de empleadores precisamente más reconocidos del país. Y en ese contexto he tenido un acercamiento muy intenso con esta cuestión vinculada no tanto al paro, a la huelga propiamente dicha, pero sí a la protesta sindical, sí a la ocupación de fábrica, sí incluso en algún punto a este mecanismo tan particular que tiene el sindicato de camioneros, que consiste en cruzarte los camiones en la puerta de la empresa de manera tal de imposibilitar que pueda haber ningún tipo de entrada o salida a la fábrica, al depósito o a lo que fuese. Y a partir de ahí, y en esto se repite, a lo mejor no tanto, pero en idéntico sentido en muchas otras representaciones sindicales, una cuestión que va de la protesta a, en algún punto, la violencia que casi inevitablemente debe verificarse en el marco de esa protesta, ¿sí? Recuerdo haber intervenido en las audiencias correspondientes a un grupo de amparos deducidos en tribunales de la zona norte de Gran Buenos Aires, en relación a episodios que en aquel momento fueron de público y notorio conocimiento, y hasta promoción en periódicos y en antecedentes de esas características, una huelga que hubo en una empresa de galletitas muy importante también de la zona norte del conurbano bonaerense, una protesta con ocupación de fábrica donde además se produjo el corte de la ruta 9. Creo recordar que fue algo vinculado a la epidemia por entonces de gripe aviar. Concreto y puntualmente había habido una ocupación de fábrica muy importante y en ese contexto se habían ejercido por parte de los que protestaban, esto es, de los trabajadores y puntualmente de sus representantes sindicales y de sus activistas sindicales, se habían verificado hechos de violencia muy importantes que para la empresa justificaban ampliamente su despido, y en el contexto de esos despidos que sobrevinieron a estos episodios, se verificaron los amparos. Yo intervine personalmente en algunas de esas audiencias y recuerdo, por ejemplo, que a los jueces se les exhibían videos debidamente certificados por escribanos públicos y videos que se correspondían efectivamente a la realidad, porque además fueron corroborados por muchos testigos, donde, recuerdo un detalle puntual importante porque me impactó mucho, se veía como en un momento uno de los representantes sindicales se acercaba con un encendedor en la mano y le prendía fuego a los pallets donde cargaban las galletitas, que los más antiguos son de madera, los más nuevos son de policarbonato, pero son muy combustibles. Arriba estaban las galletitas, que además sus paquetes también son combustibles. Imagínense el, el lío que se armaba, y esto estaba acreditado en el expediente. Entonces yo fui a las audiencias y cuando fui a leer la sentencia, empecé a leer una sentencia donde se hablaba de que efectivamente estaban acreditados los extremos de violencia y el episodio del encendedor y el incendio intencional y la rotura de las cámaras y el bloquear entradas y salidas para que determinada gente no pudiera entrar o salir, por ejemplo, el tribunal jerárquico. Todo eso estaba demostrado. Y eso lo decía en el particular esquema que tienen las sentencias de la provincia de Buenos Aires, donde primero hay un veredicto y luego sí se dicta la sentencia, y en el veredicto se reseñan los hechos.
Esos hechos estaban todos tenidos como acreditados. Mientras tanto, para el final de la sentencia, el juez empieza a razonar en el sentido de que no es menos cierto que estábamos protegiendo derechos de trabajadores, y la representación de los trabajadores son trabajadores también. Con lo cual, puntualmente, aquí la huelga implica necesariamente, la huelga y las consecuencias sanas o insanas de esa medida, implican necesariamente la adopción de ciertas cuestiones que pueden ser tenidas como violentas. De hecho, haberte contratado para que trabajes para mí y que un día dejes de hacerlo concertadamente y en el marco de una protesta por reivindicación de derechos laborales, pero dejes de trabajar para mí, no deja de ser un episodio violento porque el compromiso contractual es otro. Es cierto, deberé salarios, deberé esto, deberé lo otro, alguna razón para que se haga una protesta contra mí, en teoría debería existir, pero mientras tanto hay un episodio de violencia que caracteriza estas cuestiones. En ese contexto digo que yo celebro el fallo del juzgado de garantías número 3 porque distingue que no es tan lineal la cuestión en el sentido de que al ser reivindicación de derechos del trabajador o de los trabajadores merecen una protección tal que incluso permiten ignorar los delitos que en ese contexto se cometen. Yo no puedo ignorar que en ese contexto pueden cometerse delitos. Y si se cometen delitos de suficiente gravedad en términos de coacción y en términos de una serie de tipos penales muy claros y muy precisos que se reseñan en este fallo del juzgado de garantía 3 de San Nicolás, y se separa eso del origen, que el origen sin lugar a dudas merece ser respetado y protegido. Estemos de acuerdo o no, la huelga aparece en el artículo 14 de la Constitución Nacional y tiene esa garantización, ¿sí? Pero en ese contexto, repito, distinguir el abuso del origen protegido para generar un daño con proporciones inclusive delictivas, que son las que aquí se están investigando y por las cuales el juez manda a efectivizar esa detención, eh, creo que es algo saludable y algo que merece ser bien recibido. Les sugiero leer el fallo porque incluso desde el punto de vista de la lectura penal tiene su interés, pero además leerlo desde el punto de vista de no entender que es contradictorio con los principios generales del derecho de trabajo, sino complementario. Esa es mi reflexión. Muchas gracias.